Добрый день. Buenos días, Приветствую всех bienvenidos a todos данной que están en esta charla donde vamos a analizar un poco acerca del tema de la alquimia. допустимо по отношению к этому Es lo único que se puede hacer con respecto a esta palabra звучанию. o con su sonido, por así decirlo incluso. Я, конечно же, с позиции Y claro, desde la posición de mi experiencia, mi actitud этой системы hacia este sistema de conocimiento, немножечко с un вами poco voy a hablar con поразмышляю. ustedes, vamos a razonar Ну, наверное, acerca de eso, pero más bien por un феномене, parte es un fenómeno, por otro lado es un proceso. но самое сложное, когда Pero lo más difícil es cuando empezamos a hablar acerca de la alquimia, это принять само название. o sea, aceptar el nombre mismo de la alquimia. Por muy raro que parezca hoy en día, По сути, 35 de hecho, 35 años atrás, cuando yo достаточно уже использовал, usaba mucho esta palabra, приходилось больше его tuve que más que limpiarlo de las comprensiones, reacciones, и в пространстве это было что-то на y en уровне el espacio eso fue ругательства, incluso algo como un mal dicho, чему приписывали y le atribuían a su propia percepción y reacciones a esa palabra. естественно, объяснять Y claro, были те, los que explicaban la alquimia, ничего и quienes de hecho no representaban y no entendían nada dentro de esto. суждения об алхимии существовали. Y existían varias opiniones acerca de la alquimia. Incluso yo, por ejemplo, editaba una revista Alquimia. Tal vez no salió en el tiempo oportuno, en el lugar oportuno, mientras que hoy en día cuando mucha gente usa esta palabra alquimia, eso se convirtió en algo natural, Ну, скажем, e, слово образование, не eh, понятие, а слово una formación más que de palabra que un concepto que muy pocos существовало время, я в первую очередь hoy en día pueden pensar que existían tiempos para la gente para la gente que vivía durante los tiempos del socialismo. La palabra incluso energía fue no solo como un tabú, sino también se le metían a la cárcel, privándole de la libertad por usar esa palabra y ni hablar de la alquimia. O sea, fue una necesidad seria de las pocas personas que trataban de entenderlo todo eso. Así que tiene un concepto muy difícil esta palabra, dado que hasta cierto grado fue como un tabú. Y porque, ¿qué es esto? No se trata solo de la alquimia, proviene de la palabra árabe, es tal y tal cosa, o sea, lo que repiten muchas personas. Eso fue un concepto de tabú, tanto en la tradición alquímica. ¿Por qué? Y tanto en los tiempos cuando, de hecho, el alquimista era como un competidor en una representación social, por así decirlo, relacionado con la religión o con el gobierno. Y además, cuando la gente no percibía esta ciencia como un concepto unido. De hecho, en la alquimia hay un concepto unido y es la experiencia, o sea, permanecer en la experiencia. Hagan la alquimia externa es experiencia, hagan la alquimia interna es experiencia, y solo al permanecer en la experiencia nos permite dar una explicación, y eso es lo más complicado en la alquimia.
Así que aceptar este concepto no es tan fácil. Y volviendo a lo que dije, ¿por qué fue como un tabú inicialmente? Hubo tiempos cuando la alquimia era accesible a muchas personas. Y esto hacía a quienes dominaban los conocimientos alquímicos protegerse de los demás para tener, por así decirlo, mantener el control sobre estos conocimientos o para no permitir a desarrollarse incorrectamente al otro. Y la alquimia estuvo relacionada con la idea del desarrollo de la persona, del ser humano, y eso es importante considerarlo. Y hasta cierto grado lo vamos a considerar hoy, porque es un proceso de transmutación de algo bajo, imperfecto, que carece, que no es suficiente. Y a la base de eso se construye la alquimia. Así que cualquier tradición hasta cierto grado podemos percibir desde la posición de los conocimientos alquímicos. Y una vez más digo, al no expresar, por así decirlo, una percepción contemplativa que debe estar presente con respecto a la alquimia, no podremos ni siquiera acceder a... Y aquí hay dos momentos, porque empezamos a dar determinaciones, reacciones a algo en que no estamos dentro de eso y no tenemos la experiencia. Y por otro lado, justamente la contemplación es un momento clave en la ciencia alquímica. Y esto está relacionado con que la alquimia consta de un porcentaje de algo racional y un porcentaje de algo irracional. De la percepción de la realidad. Pero lo irracional, no para que no saber algo y introducir una esotérica, sino para saber alcanzar y convertirlo en lo racional. Es como usamos, por ejemplo, la conciencia. Una persona que no tiene experiencia en la alquimia tiene su representación consciente acerca de algo y empieza a dar opiniones acerca de la alquimia, pero inmediatamente pone su percepción irracional porque cada persona que no tiene experiencia de lo que habla o determina, lo determina de manera irracional porque habla de algo. Puede hablar de palabras, usar palabras conocidas, conceptos aceptados, pero no habla de nada porque internamente no se establece naturalmente esto y se queda como una percepción superficial. Y la cuestión consiste justamente en la percepción correcta, o sea, la alquimia es una sumersión en determinada tarea y mantenerse dentro, seguirla, no se caracteriza por unos logros rápidos. El alquimista, al comprender realmente en qué se basa el proceso alquímico, nunca va a decir, mañana necesito la piedra filosofal y voy a alcanzar la inmortalidad convirtiendo el plomo en oro. Primero hay que establecer el proceso. Este proceso va a mostrar nuestro algoritmo, donde está involucrada la naturaleza prenatal de cada persona. Algo ayuda, algo se copia, etc. Y recién después podemos seguir el ritmo que nos lleva a lo más importante en la ciencia alquimia, el alcance de los procesos intemporales. Y cuando se alcanzan estos, entonces podremos hablar de
de todo de manera completamente diferente y todo empieza a suceder más rápidamente, pero no tiene la misma medición de este proceso porque es un sistema de coordenadas espacial que se mide por la tensión y no por el tiempo, o sea, lo lineal. O sea, hasta que estemos en el sistema de coordenadas lineal, establecemos nuestra verdad y nuestra comprensión convencionales sobre cosas que tal vez puede que comprendemos y que no comprendemos. Por ejemplo, cuando la persona digo entiendo o yo lo sé, está claro, lo comprendo. Eso es un hábito convencional de usar la palabra entiendo, aplicándolo a todo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Donde bajo el concepto del entiendo es que hay unos aspectos completamente diferentes.